Hola, buenas noches. Gracias a todos y a todas por venir hoy. Esta es la primera sesión del Encuentro de Narrativas, edición Bicentenario Extraoficial. Un espacio que hemos querido abrir con la editorial El Cuervo, editorial Mantis y con el auspicio y apoyo del Centro Cultural de España en La Paz. Hemos querido festejar de otra manera el Bicentenario desde la literatura, no pensando tanto en los orígenes, sino en el futuro, que creo que eso es más apremiante. Y quiero leerles una pequeña introducción de este evento con tres proyecto con tres eventos. Este 2025 Bolivia conmemora sus 200 años y su tradición literaria sigue respondiendo desde un lugar extraoficial del proyecto nacional. Varias vertientes, desde lo fantástico hasta el realismo, han ido construyendo el imaginario que es intergeneracional, intergenérico y que desborda los límites del territorio boliviano. La literatura actual ha bebido de esta impronta latinoamericana, modificando la escena y los campos culturales. Los textos fundacionales y los contemporáneos bolivianos aportaron en transformar la imaginación y la legitimidad de los géneros literarios. Este evento vuelve a abrir un espacio para reflexionar las nuevas reglas que ha impuesto la literatura boliviana en el contexto latinoamericano, trascendiendo el pensamiento como un arma de resistencia con géneros impertinentes para finalmente abrir paso a la matria, la literatura que se desborda de todos los límites. Esta noche nos acompañan tres escritores bolivianos. Voy a leer brevemente sus biografías. En primer lugar, César Antezana, o Flavia Lima, perdón. César nació el 79 acá en La Paz. Perdón por quemar. Yo soy mayor, por no te sonrojes que yo soy mayor. Desde el 2004 forma parte del espacio transcultural Almatroste. Desde el 2007 forma parte de la editorial artesanal del mismo nombre y del fanzine La Zurda Siniestra. Es autor de los libros, el libro de narrativa ZZZ y los poemarios El Muestrario de las Pequeñas Muertes, Cuerpos Imperfectos y Masochistics. Fue estudiante de posgrado en la carrera de literatura en la UMSA de La Paz y se declara creyente en la praxis anarquista y reivindica el feminismo queer en toda su monstruosidad. Nos acompaña también Magela Baduán. Ella es escritora, periodista y editora boliviana-venezolana. Entre sus libros publicados destacan El Sonido de la H, ganador del Premio Nacional de Novela 2014, La Composición de la Sal, con el que ganó el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez en 2015, y Vendrá la Muerte y Tendrá tus Ojos, finalista del cuarto Premio Ribera del Duero, Páginas de Espuma en España el 2020. Y es junto a Giovanna Rivero, editora de la editorial Mantis. Y nos acompaña también hoy Lourdes Reinaga. Lourdes nació en Oruro, ya no voy a decir el nombre, la fecha. Es escritora, crítica literaria y docente. Ha publicado ensayos en revistas especializadas en literatura, cuentos en antologías diversas y las novelas Cuando vi la sangre, 2021, y Sin embargo, 2017, y About, el encanto de las golondrinas, 2013. Tiene el título de Magíster en Literatura Boliviana y Latinoamericana y la licenciatura en Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Así que los dejo conversando con Magela, Lourdes y César. Gracias. Gracias, Fer. Gracias a quienes nos acompañan esta tarde, al Centro de España y, por supuesto, a mis compañeros, compañeres esta noche para conversar sobre géneros impertinentes. Me gusta mucho el título de la mesa porque refleja bien la discontinuidad del presente que nos toca, un presente marcado por las migraciones, por el desborde de las naciones hacia el exterior y hacia el interior también de sí mismas, por las violencias que liquidan cuerpos, las distintas violencias que liquidan cuerpos,
las fragmentaciones de la tecnología. En fin, es un mundo fracturado el que nos toca, y los géneros tal y cual arribaron al siglo XX parecen no dar cuenta de este presente y nos parecen exigir otras maneras de contar. Cada uno de ustedes ha experimentado en las formas bastante, y no solamente dentro de la escritura, sino también fuera de ella, lo cual me parece muy interesante si pensamos en la definición de escritura expandida que nos propone Alan Pauls o teóricos contemporáneos que tratan de analizar este presente. La literatura se contamina del afuera y el adentro y viceversa, y entonces quería preguntarles a ustedes de qué modo el afuera impregna su escritura, ¿no? Y cómo se manifiesta esta expansión de lo literario entre eso que pasa en el mundo y esto que pasa dentro de la imaginación, y cómo, si se puede extender una pregunta más a esta primera ronda, ¿qué rol juega el cuerpo, la ciudad, el archivo personal, lo performático, la docencia, el intercambio con el otro en ese proceso de escritura fracturado? ¿Nos dividimos una pregunta en una o las dos le metemos y las dos? O sea, pueden cualquiera. Es una larga pregunta. Que es una cosa bien interesante que pasa entre los escritores, ¿no? Bueno, yo voy a romper el silencio. Voy a empezar invirtiendo el orden de las cuestionantes que lanza Magela, justamente porque creo que todo el hacer, digamos, laboral tiene como una larga data dentro de los escritores latinoamericanos, ¿no? Porque si se han conseguido géneros híbridos ha sido porque inevitablemente los escritores, al ya no tener mecenas, digamos, u otras formas de sobrevivir solamente escribiendo, nos hemos dedicado a otros haceres y hemos aprendido de los otros haceres para poder conseguir ciertos resultados, ¿no? Es quizás justamente por eso que ahora tenemos en Latinoamérica una crónica tan potente y tan bien escrita, ¿no? Porque los cronistas también han tenido que explorar el rubro literario y los escritores viceversa, ¿no? Han tenido que ser periodistas y han hecho que los haceres de ambos espacios se contaminen, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, vivimos en una ciudad que te influye fuertemente, te influye en tu forma de vivir, de pensar, de hacer todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una ciudad muy peculiar. Por su geografía, para comenzar, no apta para asmáticos, también por los ríos y además por la presencia de un ambiente que es todavía muy fuertemente místico y que por otro lado es como una suerte de caos, ¿no? Dentro de la ciudad tenemos un caos desatado, ¿no? Entonces sales y hay una marcha o hay una fiesta o están bailando o hay un montón de cosas que están sucediendo, ¿no? En ese sentido es como inevitable que la ciudad vaya contaminando tu escritura. Y no solamente La Paz, siento que también pasa con otras ciudades, porque bueno, yo soy orureña, crecí allá y es difícil distanciarme de esto, ¿no? Por otro lado, también hago música autóctona y las sonoridades propias y todo el rito y la ceremonia que acompañan a la música me han contaminado, o sea, no es la palabra, ¿no? Pero se han impregnado en mi escritura y me han hecho concebir la palabra de un modo muy diferente a como la comprendía antes, ¿no? Entender su sonoridad de un modo distinto, entender también el cierto rito que acompaña a la creación misma literaria, ¿no? Que ya no es tan alegre, tan técnica, diríamos, ¿no? Y por otro lado, la influencia externa, porque no nos podemos librar de eso, porque lamentablemente o generosamente o milagrosamente, o qué bueno, los escritores somos lectores muy ávidos, ¿no? Somos lectores que tenemos primeros acercamientos a las letras foráneas, ¿no? Y en este sentido, la experimentación que tienen otros autores en el mundo también se va a meter en nuestras escrituras y nos va a impregnar, ¿no? Por ejemplo, dos cosas que yo hacía era usar la censura visual
y eso la utilicé en La About, mi primera novela, cubriendo ciertas palabras como si hubieran sido censuradas, tal como le pasó a Puig, ¿no? Y era un gesto para decir que hay cosas que en ciertos momentos no se pudieron decir, y cuando estaba hablando precisamente de temas relacionados con sexualidad, pues los tenía que censurar. Y por otro lado también el narrar la historia no en el cuerpo de texto, sino en los pies de página, que ustedes son estudio de probabilidades, un poquito a la manera de Manuel Puig, ¿no? Que en El beso de la mujer araña escribía con notas al pie dándonos toda esta información sobre la homosexualidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento que por lo menos para mí la influencia externa, más que por la situación del mundo y todo ello que sí influye, pero la influencia literaria de autores foráneos ha sido mucho más fuerte. Lindísimo. Gracias. No, yo quiero agradecer la posibilidad, la oportunidad de conversar con ustedes, maravilloso, con las personas que nos están acompañando esta tarde. Gracias por la invitación, es una gran idea este rollo del bicentenario no oficial, así, gracias al Cuervo, que son geniales. Y bueno, miren, yo estoy trabajando alrededor de un par de textos de un crítico literario marxista, ¿ya? Que es Terry Eagleton. Y este sujeto, claro, insinúa entre todo su trabajo que hay como una inextricable, es decir, irrenunciable, digamos, relación entre cualquier cosa que se produce en el espacio artístico y lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Las obras que estuviésemos escribiendo, tallando, componiendo, etcétera, estarían de alguna manera siendo profundamente deudoras del contexto en el que nos toca producir, ¿no? Porque estamos viviendo, por eso me parece interesante que se empezara con esa breve descripción, ¿no? Que haces, Magela, de la fragmentación de lo real ahora, ¿no? De cómo ya sean las guerras o la insoportable, digamos, inestabilidad, ¿no? Esa impredecibilidad, ¿no? Vivir en vilo, digamos, a lo que nos ha, lo que vivimos ahora, ¿no? Las crisis, etcétera, ¿no? No solo económicas, sino de otro tipo. Esas definitivamente estarían, digamos, poniéndonos en determinado lugar para producir, y como se produce desde un espacio muy concreto, ¿no? Los cuerpos, nuestros quehaceres, etcétera, que están definitivamente determinados por el entorno, ¿no? Ahora, eso es una cosa, ¿no? Lo segundo que plantea este autor, Eagleton, es que las obras pueden ser o problematizadoras de eso real que están, digamos, en el espacio en el que se está escribiendo, y pueden en última instancia permitirnos ver cómo funciona eso, porque alrededor es el caos, ¿no? Y es una forma, digamos, de ordenar, de poder mirar qué es lo que está sucediendo. En ese sentido jugaría un papel, digamos, de reflexión sobre el tiempo, sobre el momento, sobre el contexto, sobre la coyuntura. Pero también habría otro tipo de obras en las que se puede vislumbrar un más allá de esa coyuntura. Esto parece interesante porque, pues, como es marxista, también es dialéctico, ¿no? Entonces, la dialéctica le permite, digamos, entender que no solo estamos repitiendo, somos esclavos, esclavas, digamos, de nuestro tiempo, sino que podemos imaginar su trascendencia, en el sentido histórico, ¿no? En el sentido de que imaginar otros futuros, imaginar qué sé yo, ¿no? Entonces, no solo hablamos, digo yo, ¿no? No solo hablamos de los apocalipsis que se presienten, sino también de los momentos post-apocalípticos, ¿no? De qué es lo que vendrá después. Entonces, esa doble, digamos, pulsión, ¿no? Esa doble dinámica de la escritura o de cualquier otra arte, me parece que es interesante pensarla. Ahora, siento que a partir de ello, las cosas que estamos escribiendo, que estamos leyendo, ¿no? Que estamos acercándonos como objetos disfrutables, ¿no? Pero también para estudiar de alguna manera algunas cosas, son hijas de este tiempo, ¿no? Entonces, es mucho, yo digo, no sé, pues todo estamos discutiendo, ¿no? Ahora eso es lo emocionante de esta mesa, ¿no? Que es como si a menudo hay como unas ciertas barreras, digamos, techos, ¿no? En los que puedes jugar, ¿no? Es decir, la experimentación a la que se da ahora, no solo la literatura, sino el arte contemporáneo, etcétera, ¿no? Las composiciones que se hacen ahora musicalmente, videoarte, etcétera, son más fáciles de hacer ahora gracias a esto que decía Magela hace un momento, que esta es la realidad que estamos viviendo a una velocidad, pues, brutal, ¿no? Mucho más intensa que hace 40 años, ¿no?
Entonces, esa velocidad, ese intercambio, esa globalización radicalizada, qué sé yo, todo esto, lo inmediato de la imagen, etcétera, nos permite de alguna manera poder imaginar esos juegos, ¿no? Ahora habría que ver cómo estamos jugando, qué estamos haciendo y cómo estamos imaginando que esto que estamos viviendo ahora se puede de alguna manera no superar, sino trascender, jugar, qué sé yo, ¿no? Más allá. Eso. Yo quería hacer un apunte a lo que comentaba César, porque de hecho es una de las discusiones más interesantes que hay sobre crítica literaria, ¿no? De trabajar con el tema del contexto. ¿Y qué hacemos cuando nos encontramos en una sociedad como la boliviana, en donde ya ha habido tanta discusión sobre la coexistencia, no siquiera de culturas y naciones, sino de civilizaciones, ¿no? Porque es una de las lecturas a partir del abigarramiento. Y esto me parece bien alucinante que lo traiga César, porque ahí nos tendríamos que sí o sí poner en la discusión de que sí, tenemos en este momento la posibilidad de hacer creaciones, de hacer performance, de jugar con la tecnología, mientras al mismo tiempo a 500 kilómetros de nosotros no hay luz, no hay acceso a internet, no hay otras cosas que... Y es que si estoy en esas condiciones no voy a crear, sí voy a crear, y eso también tiene que ver con el contexto, pero creo que sería ahí bien rico hacer una discusión de cómo, sí, el contexto va a condicionar tu creación, pero qué pasa cuando estás en estratos así que están tan distintos, que están coexistiendo al mismo tiempo, ¿no? ¡Qué apasionante es eso! Bueno, ambos han planteado una figura lectora implícita, ¿no? Activa y por lo menos puesta en consonancia con esta producción que plantea. Entonces tengo dos preguntas alrededor de eso y las dos tienen que ver con esto que decía Flavia y que tiene que ver con si solo tiene que ver el contexto o la propia poesis del autor. Entonces, ¿cómo esta discontinuidad de la que estamos hablando no afecta la producción como un reto poético nuevo, ¿no? O si nomás estamos reflejando eso que está pasando en su propia discontinuidad, ¿no? Es decir, si lo que este tiempo discontinuo nos plantea en las formas es hacer una mimesis de la realidad o pararnos, estoy hablando para cada uno de ustedes en sus propias poéticas, o pararnos un paso adelante y tratar de imaginar eso que viene después, ¿no? Normalmente los escritores están así como que, no, yo. Así que lindo. Bueno, es que yo creo que siempre he estado contra la idea de que uno tiene que hacer autoficción o hacer solamente autobiografía o tratar de tener una responsabilidad con la realidad y reflejarla para cambiarla, porque proselitismo, porque creo que la función de la literatura no es esa, ¿no? Entonces la función de la literatura tiene que ver con la creación. Sin embargo, paradójicamente, inevitablemente, sí hay elementos externos que te van a influir y van a aparecer dentro de tus textos, y a veces te das cuenta solamente cuando hay un lector crítico que te dice, mira, he encontrado esto en tu obra, tus figuras masculinas aparecen así, asá y asá, y siempre terminan mal, eso tiene que ser por algo, y además he encontrado que haces esto, y eso tiene que ver con otra cosa, y cuando alguien te hace un tipo de lectura así, recién percibes que, claro, bueno, sí, puede ser que ciertos conflictos personales se hayan visto presentes en mi escritura, y no es porque he tratado de hacer autoficción, ¿no? Eso justo en los talleres es una cosa que tiendo a recomendar, que traten de distanciarse de sus historias, porque muchas veces uno empieza a escribir cuento, por ejemplo, narrativa, tratando de reflejar su propia historia, y el problema ahí es que cuando quieres serle fiel a tu historia, tu técnica, tu lenguaje, los recursos que usas van a sufrir, porque se van a tener que someter a la historia, y a veces la historia ni siquiera es muy buena, ¿no? Entonces...
Ay, es que mi vida ha sido así, ¿qué te puedo decir? Pero entonces hay que dosificar, ¿no? Ver hasta dónde vas a tomar una historia. Y mejor si tomas cierta distancia, porque de todos modos vas a aparecer detrás de tu texto, ¿no? No es, quizás a veces en mínima porción, pero va a aparecer algo de tu voz, de tu experiencia, de tu bagaje, de tu enciclopedia, ¿no? Eso es lo que percibo en mi escritura. Sabes, me hace pensar esto, ¿no? La pregunta de la Magiela, tu respuesta también, ¿no? Pues yo imagino lo siguiente, ¿no? Yo digo, por ejemplo, esta novela de Yolanda Bedregal, que presentaste el lunes, ¿no? Sí, Bajo el oscuro sol, está escrita en un momento, no más allá de la escritura, ¿no? El tema, digamos, las metáforas que se usan, ¿no? Ese personaje tan complejo, ¿no? Es un texto muy actual, es decir, ¿no? Está escrito en los 70s y puedes leer ahora y esos conflictos están aún rondando y puede usarse la misma incluso metaforización, digamos, para leer vidas. No, es increíble. Ese tipo no me gusta esta palabra trascendencia, pero ahorita no encuentro otra, ¿no? Pero esa posibilidad de mirar más allá de tu ahora, ¿no? De tu espacio. Me parece que es un privilegio del ejercicio estético, ¿no? De la novela, que es del cuento, que sea de los géneros, ¿no? De la música, etc. Pero es ahora mi juego personal, digamos, ¿no? Yo, el Masochistic, es que es este poemario, digamos, ¿no? Del 2017, es un juego muy íntimo, ¿no? Pues la poesía se brinda a eso, ¿no? Es un género tramposo, pero entonces, a partir de ciertas, no sé, ¿no? Supongo, intuyo yo que es una experiencia de muchas escritoras, de muchos escritores, ¿no? Entonces, es como si hubiese determinados temas en los que damos vueltas, ¿no? Incluso la imagen que se construye desde la lectura, desde los y las lectoras, ¿no? Desde el espacio editorial, desde el espacio, qué sé yo, construyen cierto personaje, ¿no? Autoral. Eso me parece peligroso, ¿no? Digamos, en algún momento estaba regodeándome en la publicación de textos, digamos, que tenían que ver con la experiencia del cuerpo, ¿no? O de lo situado, ¿no? O de la voz femenina, etcétera, ¿no? Que tiene mucho que ver con estas otras experiencias más concretas, etcétera. Guauitas. Y de pronto sucede algo terrible, la muerte de mi padre, digamos, y eso me saca de ese lugar en el que estaba, digamos, como cómodamente fluyendo, digamos. Entonces reflexionar desde otro espacio, ¿no? La muerte me ha refrescado, me ha liberado un montón, ¿no? Sin embargo, también es algo que me pasa a mí, ¿no? Porque se murió alguien cercano, ¿no? Entonces yo intuyo lo siguiente, ¿no? Cuando se hablaba de la teología de la liberación en los 60s, se decía que la teología de la liberación era un rollo, era teología fundamental. Es decir, un hacer de personas que están viviendo contextualmente algo, se compromete con la realidad y ven todos los temas posibles alrededor. Pueden hablar de la pobreza, de la teoría del subdesarrollo, pero también de la justicia social, de Cristo y de las monjas, qué sé yo, no todos los temas. Y había otro tema, otro tipo de teología, que era teología de genitivo, que es teología política, teología feminista, teología no sé qué, ¿no? Que son como reducciones, pero de un afán, ¿no? Entonces, yo intuyo que la escritura, que el arte, que estas cosas, tienen más que ver con esta noción de teología fundamental. Es decir, escribes de cualquier cosa, te liberas, así como esos ejercicios valiosos del taller, pero definitivamente estás escribiendo desde un espacio muy concreto, ¿no? Como dices, siempre va a salir algo de ti, aunque estés trabajando en negarlo, ¿no? Incluso por la negación estás refiriéndote a él, a ella, ¿no? A lo que estás intuyendo que es, digamos, el pulso escritural. Eso me parece interesante jugar, ¿no? De todas maneras, sí tengo acuerdo en que se puede conscientemente comprometerse con la realidad, y eso significaría de alguna u otra manera no caer en discursos, digamos, no voy a decir fáciles, obvios, ¿no? De búsqueda excesivamente personales, que es lo primero que se te pasa cuando escribimos, ¿no? Yo, digamos, ¿no? Así como eso. Y al mismo tiempo no hay escritura que no sea personal, ¿no? Pensemos en Kafka, ¿no? No debe haber un texto más autobiográfico que ese, ¿no? Tal vez el desafío sea siempre pensar que la literatura es el desafío del lenguaje,
¿no? Y que ahí se dan las batallas de cada quien como bien puede, ¿no? Y hablando del lenguaje, yo quería profundizar en dónde se sitúa la escritura de cada uno de ustedes, porque separa en lo político, en lo afectivo, en lo territorial, en la propia experimentación del lenguaje, como bien decía Lourdes ahora. Y pienso, ¿qué tipo de lectores o comunidades lectoras imaginan en ese proceso creativo, real, deseado, ¿no? Cuando están escribiendo? Y si piensan en esa imagen lectora, en ese etos lector o no, o en una comunidad, ¿no? Tú hablabas antes de esta Bolivia tan distinta, ¿no? Probablemente hay aquellos lugares donde no hay siquiera luz y sin embargo estamos escribiendo para una comunidad. ¿Qué comunidad lectora imaginan? ¿Qué lector ideal o deseado? Ya, bueno, no soy muy consciente de un lector ideal en el momento en el que estoy escribiendo. Ahí sí caigo un poquito en el cliché de escribo para mí y todo eso, ¿no? Sin embargo, sí en la edición sí tomo mucha más conciencia de quiénes podrían leer mis textos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, en la edición mutilo sin pena ni gloria. Tengo una novela que se quedó a la mitad, la otra mitad la volví a escribir. Sin pena, dejé ir. Es lo único que puedo dejar ir. Y sí hago eso y me imagino, trato de alejarme mucho de los lectores más académicos, porque si bien inserto referencias dentro de los textos, espero que los textos sean comprensibles, aun si uno no percibe las referencias, ¿no? Esto justamente porque un problema que detecté dentro de mi carrera es que quienes han producido textos al interior de la carrera, con ciertamente geniales excepciones, buscaban dialogar con autores excesivamente complejos y eso hacía que sus textos sean sumamente crípticos. Por eso no se produce mucho en la carrera de literatura en cuanto a ficción y además no es objetivo, ¿no? Se ríe, pero sabe que es verdad, él estuvo ahí también. Y entonces procuro que sea un público más grande. Una cosa que me ha ayudado muchísimo, el tema de la música también, es que hay ciertos instrumentos que no puedes tocar en solitario. Tienes que escuchar el de tu lado y aprender a escuchar al otro es una de las cosas más fregadas que he aprendido a hacer en mi vida. Me toma meses aprender a escuchar al de mi lado para responderle y dialogar. Y siento que en la escritura he tratado de buscar un poco eso, ¿no? De buscar a alguien con quien pudiera dialogar, imaginar un lector que si bien va a conocer el lenguaje y va a poder interpretarlo, yo también encontrar una forma de hablarle, de decirle algo que me pueda comprender, o sea, que tenga que ver con algo más que la literatura, con una preocupación más allá en donde nos encontramos, ¿no? Porque hay temas que son esenciales, que son básicos dentro de la condición humana, ya sea aquí o en la China. Siento como preguntarnos quiénes somos, por la identidad, de cómo construimos nuestra emocionalidad, de cómo nos vinculamos con otros géneros, cómo vivimos estas experiencias tan complejas. Creo que ahí sí hay puntos de diálogo, ¿no? Entonces, encontrar a alguien que no está muy definido, pero que tenga esta similitud de preguntas conmigo, ¿no? Y podamos dialogar en función de generar más preguntas que en función de crear respuestas, ¿no? Creo que yo apunto un poco mi escritura por ese lado. Tengo una experiencia muy concreta al respecto, ¿no? Nosotros teníamos un espacio cultural, era un bar, digamos, el Alma Troste, y no era tan bar, ¿no? Sí, es verdad, pero leímos poesía a medianoche, ¿no? Es verdad. Y en estas lecturas de poesía, pues la gente como ya estaba más alegre, digamos, por decirlo de alguna manera, era muy desafiante leer para ese público, ¿no? Entonces recuerdo voces jóvenes de esa época, así porque estamos, digamos, el espacio está abierto así para cualquiera, ¿no? Entonces personajes como José Villanueva, por ejemplo, el Inti Bellasante, ¿no? O qué sé yo, un montón de otras, y también poetas mayores han leído, no solo jóvenes. Creo que eso, personalmente, ¿no? me obligó a pensar en qué se podía leer en voz alta, ¿no?
Porque uno quería subir y que te escuchen, pues que te puedan seguir el hilo, que en algún momento haya emoción o que se rían y que luego no te abucheen, sino, digamos, te inviten una chela abajo, digamos, algo así. Entonces, siento que esa búsqueda de respuesta, ¿no? Como en el teatro sucede, ¿no? O en el stand-up, ¿no? Que estás ahí escuchando a las otras, a los otros, ¿no? Creo que eso es lo que hasta ahora me marca una impronta en el escribir y luego leer en voz alta para ver qué pasa, ¿no? Y luego experimenté con la performance en la calle, ¿no? Salir y leer poesía en la calle con megáfono, con altavoz, qué sé yo, y ver qué sucede en la calle, ¿no? Eso es emocionante, sé que de eso estás hablando hace un momento, ¿no? De ese encuentro más dialogado, ¿no? Sin embargo, por supuesto, en un primer momento es el contexto del Almatroste, de ese espacio que teníamos, el que me invita a pensar esto, y últimamente la performance es un gesto más político, ¿no? Porque en última instancia, y coincido contigo, Lourdes, hermana, que claro, a veces escribimos y esto que se escribe pues llega solo a algunas personas, ¿no? El libro también es una limitación en general, ¿no? Entonces, ¿cómo poder llevar esto que está escrito, digamos, hacia otros públicos, otras personas, no en el afán de decir sí, estamos haciendo literatura, sino en el afán de presentir diálogos muy ricos, ¿no? Con las personas que estamos formando parte de la misma comunidad, ¿no? O sea, sí tenemos una comunidad de lectores, lectoras, comunidad de escritores, escritoras, ahí están las poetas, los narradores, qué sé yo, ¿no? Pero todos y todas formamos parte de una comunidad mucho más grande, ¿no? Tu barrio, tu ciudad, ¿no? Este contexto, nuestra región. Entonces, en ese sentido sí fue una búsqueda, digamos, más política, ¿no? De poder horizontalizar, digamos, la producción de textos. En ese sentido, y con esto termino esta intervención, es como esta escritura yo la presiento en ese sentido colectiva, ¿no? Porque todo el tiempo estoy generando, digamos, palabras, qué sé yo, estas cosas que hago en relación con esto funciona, ¿no? Entonces se corrige, se echa, ¿no? Más allá de darle a tu amigo o a tu amiga, ¿no? A alguien de confianza tu texto, que eso también es maravilloso, poder llevar adelante este otro tipo de dinámicas, ¿no? De relación, a mí me fascinan y me excitan profundamente, ¿no? Me parece muy interesante lo que plantean ambos, porque en realidad están señalando cómo las transformaciones textuales también tienen que ver con la transformación del propio campo cultural, ¿no? Y cómo ese campo cultural o campo cultural está incidiendo nuevamente en la recreación todo el tiempo, lo cual es asumir de algún modo que hay una comunidad lectora que nos afecta, que nos compromete, más allá de que no estamos escribiendo, como decía Lourdes, pensando en esa lector específico, de algún modo sí lo tenemos siempre en mente, ¿no? En ese sentido, ¿qué desafíos creen ustedes que son más importantes o más apremiantes hoy en nuestra relación entre la producción y el campo cultural en Bolivia actualmente? ¿O qué cosas hacemos para resistir, ¿no? Bueno, creo que cosas que hacemos para resistir es leernos y seguir escribiendo, y a partir de la lectura tratar de formar nuevos espacios de lectura, ¿no? Y también formar nuevos lectores, porque en general uno comienza a leer en cuanto encuentra un libro que le dice algo, ¿no? Antes de eso te pueden dar el mejor libro del mundo, pero si no te dice nada, si no conectas con el libro, no vas a leer, va a ser tu tarea y te vas a cansar. Sin embargo, si es un libro que te dice algo, que te habla más allá de las palabras, pues dices, ay, no, qué increíble, ¿no? Recomiéndenme más de este tipo, ¿no? Bueno, en ese sentido, creo que eso es una de las cosas que seguimos haciendo, y creo que todos los escritores, por lo menos los que conozco, apuestan por seguir creando, pese a que las circunstancias, la situación, no son las más fáciles, ¿no? Se siguen reuniendo, siguen leyendo, incluso en el hecho mismo de, como decía César, de pasarle el cuento a tu amigo y que le digas, sí, se llama como tú, se llama Julián, pero no eres vos, y te dice, mentira, soy yo, así me siento usado. Y no, pero pese a eso, es también una forma de establecer diálogo y de obligarlo a leer, ¿no? Y de seguir leyendo, ¿no? Suena chistoso, pero en realidad es trágico, porque es una forma de leernos, de seguir escribiendo y de continuar, porque en realidad apoyo
de espacios estatales, apoyo de espacios gubernamentales, financiamientos, algo que motive la generación de proyectos culturales. Bueno, el rubro privado, las embajadas sí apoyan, pero el gobierno, espacios como los ministerios de culturas que deberían como que trabajar mucho más en el apoyo de la gestión cultural, en la generación misma de una industria cultural, no lo hacen, ¿no? Entonces es básicamente resistencia lo que nosotros hacemos a la hora de escribir, es rebeldía, es terquedad incluso, porque podríamos estar haciendo otra cosa, podríamos estar vendiendo algo más, entre comillas, útil y nos iría económicamente mejor, ¿no? Pero no, pues hay que nomás seguir resistiendo y seguir creando y produciendo, porque finalmente el arte salva, ¿no? El arte es algo que te va a dar consuelo, es donde te vas a refugiar, es algo que te va a dar cierta felicidad. El arte en general es pues nomás un espacio, es nuestra trinchera y eso es lo que hacemos, creo yo. Qué bonito lo de la trinchera, ¿no? De esa pregunta de contexto, no me gusta. Yo tengo la siguiente sensación, ¿no? Ay, que no tengo auto. Así, como si tuvieras auto. Podrías tener así. Ok, perdón. Siento lo siguiente, ¿no? Estamos viviendo un momento muy complejo que tiene que ver con cerrazones de horizontes de posibilidad, ¿no? De construcción colectiva, etcétera. En este momento en el que hay una crisis tan densa, digamos, alrededor, que la amenaza del neoliberalismo, digamos, genera una sombra terrorífica, digamos, sobre todos y todas nosotras, ¿no? Siento que el neoliberalismo es homogeneización, pérdida de diversidad, ¿no? Desde un ejercicio de capitalismo salvaje. Siento que eso nos impide imaginar otros futuros posibles contra o en respuesta a la degradación de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Es una urgencia que ya nadie puede ignorar, etcétera, ¿no? La destrucción del Amazonas, qué sé yo. Siento que no estamos pudiendo como colectividad imaginarlo y creo que ahí sí la arte, digamos, ¿no? La escritura en particular, sí puede permitirnos al menos generar el ejercicio, porque tomo la palabra de Lourdes, ¿no? Los talleres de escritura son muy valiosos en el sentido en que el lenguaje que transforma el lenguaje, que es algo a lo que te has referido hace un momento, Magela, el lenguaje que se está pensando a sí mismo, el lenguaje que está trabajando con el lenguaje, transforma este nivel de comunicación que tenemos nosotros y nosotras y genera otras realidades, aún así pequeñitas, ¿no? Estéticas, en otro lugar, en los libros, en las lecturas, qué sé yo. Y esa posibilidad de transformación de nuestro cotidiano, personalmente me gusta proyectar hacia la transformación de la realidad alrededor. Porque si perdemos la noción de que podemos transformar algo alrededor, perdemos agencia. Y si perdemos agencia, perdemos capacidad de humanidad. No, somos menos personas, menos humanos, menos sujetos, digamos, de transformación, qué sé yo. Siento que es una lectura ligeramente militante y presa de su contexto, por supuesto, ¿no? Porque es un momento complicado, más que complicado, un momento complejo. Y en ese sentido yo reivindico el ejercicio de la palabra que reinventa la realidad. Hermosísimo y además reivindica también nuestra capacidad de conmovernos, que es como decir, estamos vivos y podemos no resignarnos a la muerte o a este futuro claudicado que el capitalismo salvaje, como bien decías y plantean ambos, nos promete diariamente, ¿no? Nos quiere convencer de eso. Tenemos 10 minutos nada más. Qué gusto escucharlos y además empujar la idea de una alternativa a los discursos dominantes, ¿no? Desde la escritura. No sé si hay alguna pregunta del público. Si allá atrás hay una, sí. Podemos pasar. Y acabamos con Bien, muy buenas a todos. Lu, especialmente para ti, un saludo. Yo estoy trabajando en Tarija, produzco libros y mis libros los llevo a algunos colegios.
Y cuando me preguntan de algún libro, ¿qué personaje es usted, profesor? ¿O en qué parte de la novela está? Yo les digo, no soy yo, porque en alguna oportunidad pasé un curso con Gabriel Mamani y él mismo decía ahí, no se pongan en su obra, ustedes se van a arrepentir, no lo hagan, aunque quieran. Y bueno, no faltaba uno que decía, pero yo quiero contar muchas cosas, sí, está bien si quieres cuéntalo, pero es a tu riesgo. Y yo tengo esta perspectiva de que, ahora lo estoy escuchando, de que si bien tratamos de no colocarnos, y peor, hacer la autoinserción, pero parte de alguna de nuestra vivencia termina salpicando. La pregunta sería, ¿es obligatorio a veces autoinsertarse o sienten esa necesidad de que en esta historia sí o sí tengo que empezar este pedacito de yo? Porque esta historia se habló así, y si no estoy yo, o por lo menos el personaje, esta metáfora sí soy yo, ¿es necesario, es una obligación o es algo, digamos, tal vez a veces estético? Porque a veces alguna vez que estoy escribiendo siento que me estoy yendo un rato por la vereda, pero luego digo, no, yo he vivido esta parte, y si a este personaje no lo hago vivir esto, entonces el objetivo de la historia pierde su sentido, y es a veces con lo que choco. Y lo estoy haciendo esta pregunta porque alguna vez algún estudiante me pregunta, ¿cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo hacer eso? Y tal vez para alimentar la respuesta que yo le voy a dar. Gracias. Bueno, no es obligatorio, para nada. No, lo que decía es que justamente a ratos te juegas en tu texto y a ratos sí se perciben cosas tuyas en una historia que habla sobre una llamita que está buscando comer, digamos, ¿no? Que es un cuento que trata de algo muy diferente, ¿no? A como tú eres, ¿no? Pero sí hay rasgos que se pueden detectar, y por eso decía que son los lectores los que pillan estos rasgos y dicen, pero esto me suena un poco tal vez a ti, y dices, bueno, capaz sí, pero yo no lo hice con esa intención, ¿no? Y lo rico de la literatura es que como no es que te digan es obligatorio que hagas esto y que tus rimas o que tu cuento, no hay como una obligatoriedad en la creación, y de hecho es bien bonito este conversatorio porque así vemos que hay géneros que son híbridos, que son mezcolanzas y que hacen lo que quieren, básicamente, ¿no? El lenguaje tiene muchas posibilidades y ahí tienes mucha libertad, ¿no? Entonces ahí puedes responderles y decirles, yo no estoy en esta novela, como les respondes, ¿no? Yo no estoy, pero esto se parece a algo que usted ha vivido, profe, y yo, puede que se parezca, pero no soy yo, ¿no? Entonces, en una fábrica se producen muchos juguetes, ¿no? No es el mismo juguete obligatoriamente. Así que eso. ¿Quieres decir algo, César? Está bellísima, y con esta lindísima respuesta tenemos que cerrar. Les agradecemos muchísimo estar acá, a ustedes. Realmente ha sido muy inspirador escucharlos, y además con un horizonte utópico que es necesario para seguir mirando, viviendo el presente y aguantando el futuro con ímpetu. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.